Buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de Área 9. Hoy veremos arqueología inexplicable, pero haciendo énfasis a una manifestación arqueológica que pertenece a nuestro país y es única en el mundo, y ha tenido una cobertura muy amplia últimamente. Me refiero a las esferas de piedra. No se nos despeguen, esta es Área 9. Esta noche nos acompaña nuestra investigadora y periodista Marianela Chávez. Buenas noches, Mari. Nuestra invitada especial y colaboradora en la investigación, Cindy Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro colaborador especial, Don Jack. Buenas noches. Buenas noches. Esto es Área 9. Hoy, como nos comentabas, Minor, tenemos un tema muy especial. Es un tema que en especial a los costarricenses los ha involucrado mucho y forman parte de ellos. Son las famosas esferas que se encontraron en este territorio hacia el Pacífico Sur, y ha sido de muchas teorías el por qué están, quién las hizo y qué tipo de tecnología tuvieron que haber usado para lograr esa perfección que tienen este tipo de esferas, ¿no? Marianela trae un poquito de historia de cómo se encontraron estas esferas y en el lugar exacto donde empezó todo este mito, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, Jack, y a nuestros televidentes. Estas esferas de piedra tan famosas se encuentran en la zona del Pacífico Sur, especialmente en el enmarcado Delta Diquis, en el cantón de Osa, en Punta Arenas. Y bueno, este descubrimiento tiene bastante alterados a los arqueólogos, historiadores, antropólogos, porque no saben cómo fue que se crearon las piedras. Específicamente por su gran tamaño, son muy pesadas y su forma es casi perfecta. Son esferas perfectas. En Costa Rica ya se han identificado 45 yacimientos de esferas, tanto en el Pacífico Sur como en la región central y en el Pacífico Norte. Ya en este lugar a donde les dije primero, en el Delta Diquis, ya se han documentado más de 200 esferas. Los científicos no saben para qué se hicieron ni por qué las personas la construyeron. Sin embargo, sí creen que las rocas antiguas fueron elaboradas en el año 600 después de Cristo y fueron descubiertas alrededor del año 1000 y antes de la conquista española. Es importante también recalcar que, a pesar de eso, el simbolismo que puede tener este tipo de objetos, su dimensión, su ubicación y todos sus contenidos que podrían pasar desde el aspecto social, económico, a mí me interesaría saber tu aporte con respecto a lo que hemos investigado de lo que puede ser. ¿Qué datos tiene de lo que puede significar? Bueno, básicamente sobre las esferas, pues ya obviamente como costarricenses conocemos alguna parte de su historia, dónde fue que se encontraron, cómo se encontraron, la empresa bananera que las encontró, fueron completamente campesinos que ahí estaban pues buscando y limpiando un poco el terreno. Uno de ellos en sus declaraciones pues cuenta que volando pala, ¿verdad?, le dio bastante duro a la esfera y ahí empezaron a escarbar y escarbar y escarbar hasta que la hija de los dueños de esta empresa bananera es la que decide, obviamente, empezar con una investigación arqueológica. A la pregunta propiamente que vos haces, Minor, es importante que la gente sepa que sí existe una arqueología inexplicable y que por supuesto Costa Rica también tiene su historia en esa parte. Nosotros somos uno de los países que tiene una historia más grande en este tipo de esferas, así como otro tipo de... Tengo entendido que no existe en otro lado este tipo de manifestación arqueológica. No, solo nosotros la tenemos. A lo que me refiero es que diferentes tipos de países tienen diferentes tipos de monumentos arqueológicos inexplicables. Hay otros países que tienen algunas esferas, como Costa Rica, pero nosotros somos los que tenemos la mayoría de esferas y en más grande cantidad. Bueno, y Minor, sí existen estas esferas en otros países de la región de América Central.
en donde han habido indígenas, porque se cree que los indígenas fueron los que crearon estas esferas. Sin embargo, Costa Rica es el país en donde más esferas se han documentado. Ya, como te digo, más de 300 esferas han sido documentadas. Entonces esto ha llamado mucho la atención de científicos, de antropólogos, para venir a Costa Rica a específicamente estudiar este tema, y como lo es John Hobbes. Lo más importante de eso no es solo que se encontraron las esferas, sino en la posición en que las encontraron, el tamaño, la pesadez, y lo más importante es que en algunas situaciones de las arqueologías inexplicables forman alguna especie de mapa o de camino o de conducto que está especialmente diseñado para haberse colocado en ese lugar. Tengo entendido, Shaq, que al menos nosotros podríamos hablar de varios contextos. Uno que sería el social, el chamánico, en el sentido de estas esferas significaban un poder, significaban un contenido. Me estás indicando, digamos, el posible contenido astrológico que puedan tener estos objetos. Más que astrológico es una especie de explicación en su construcción, en su elaboración, pero sobre todo en dónde se encuentran ubicados, igual como algunos otros monumentos a nivel mundial, bueno, que no tienen una explicación. Son objetos arqueológicos simplemente simbólicos. Exactamente, claro, porque no podemos hablar de una construcción en sí, no tienen ninguna construcción como tal, como si fuera una pirámide, como si fuera algún otro monumento. Tienen un trabajo, se podría llamar artesanal, como otras grandes estructuras que se han encontrado alrededor del mundo. Acá lo interesante es lo que nos mencionabas, Maynor. ¿Para qué fueron construidas? ¿Con qué sentido? Si fueron de forma religiosa, si fueron, como mencionan algunos que yo he estado escuchando en las investigaciones que estuvimos platicando con gente, que tienen un trasfondo, digamos, espiritual, que a través de esas esferas se comunicaban, las usaban como una línea de comunicación con otros seres, cosa que parece muy interesante, puesto que no es la primera cultura que refiere que usaban ese tipo de artefactos para poderse comunicar con los dioses, ¿no? Entonces, ahí, a mi parecer, es lo que tenemos que poder buscar, y lo que más interesante se me haría que la ciencia nos podría explicar, no tanto el cómo las hicieron, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en la vida moderna, también el ser humano moderno logra hacer cosas impresionantes, pero la cuestión aquí que a mí me interesa más sobre todo es el por qué. ¿Por qué puedes mover a humanos a mover ese tamaño de piedras a realizarlas en gran cantidad? Disculpa, la incógnita de su origen ha despertado varias teorías entre científicos, aficionados, etcétera, que hablan de que estas podrían estar asociadas con la pérdida del continente de Atlántico hasta el Stonehenge, hasta la isla de Pascua, todas estas arqueologías inexplicables. Todo esto viene ligado. Estas esferas que se encuentran en Costa Rica han dado paso para teorías ligadas con todo este tipo de arqueologías inexplicables. Es inexplicable precisamente porque su peso y la forma de poderlo trasladar era prácticamente imposible, ¿verdad? Si ustedes ven el Stonehenge, sí, son piedras sumamente grandes, sumamente pesadas, y pues la gente se pregunta cómo las pusieron ahí. Igual las esferas de nosotros acá en Costa Rica, igual también como pasó en un momento en la Antártida, cuando se encontraron la ciudad supuestamente perdida, unas piedras gigantes, y las habían trasladado hacia otra parte del continente. Entonces la gente se decía, ¿cómo se trasladaron esas piedras que pesan 2-3 toneladas? ¿Cuántos hombres se ocuparon para trasladarlas de un lado al otro? Igual pasa con las esferas acá en Costa Rica, cómo están diseñadas de cierta forma, y lo que importa también es saber cómo llegaron hasta ahí. Bueno, yo puedo rodar una piedra, y si es esférica aún más. O sea, en ese caso, digamos... ¿Pero cuántos ocupas para poder rodar una piedra? Bueno, ¿cuántos podríamos haber tenido? De acuerdo con eso. Pero me parece, bueno, me gustaría escuchar varios de los enfoques. Si yo tengo un enfoque, y como lo hemos dicho en programas anteriores, tengo un enfoque del poder. Tener una piedra de estas en una comunidad, o un conjunto de piedras, un mapa, ya sea físico, estelar, a mí me da el contenido de manipular una comunidad, porque tengo el poder no solamente de hacerlos, sino también de invocar, dijiste vos, algo con respecto a esto. Toda la monumentalidad que tienen, por ejemplo, Stonehenge y otros monumentos en el mundo, a nivel arqueológico, en diferentes épocas, tiene el fin de manejar a grupos sociales. Aún así,
el trasfondo que puede tener esto a nivel de chamánico no se me quita de la cabeza. Estamos hablando de comunicarnos con otros seres, con otra forma. Me recuerdo del programa anterior que nosotros estuvimos hablando de entidades en el mundo y fuera de él. ¿Tenemos una relación directa con esta? ¿Alguna prueba que podamos decir o nada más podemos comparar? Exactamente, lo que yo te comentaba y lo que ahorita mencionas es eso. La mayoría de estas estructuras monumentales o colosales tienen un toque de ese misterio chamánico. Siempre se refieren a figuras imitando a los dioses. Lo tenemos en los atlantes que se encontraron en México. Tenemos las grandes cabezas olmecas también de México. Tenemos las cabezas de Pascua en esta isla, que se ha descubierto que no solo son las cabezas, que hay partes de ellas que están enterradas y tienen el cuerpo completo, y además están elaboradas de una piedra volcánica de un volcán, valga la redundancia, extinto. Entonces eso también llamó bastante la atención en su elaboración. Exactamente, ahí es a lo que íbamos, el saber qué tipo de conocimientos tenían esas personas para poder realizar este tipo de estructuras, o sea, bajo qué fin fue tanto énfasis durante tanto tiempo y tanto año el poder estar trabajando para realizar todas estas estructuras, todos estos monumentos. Y que sean tan específicos, ¿verdad? Porque hay algunas de las esferas que son con unas medidas exactas, como le pasa a las pirámides, por ejemplo, que son unas esferas, que son estructuras piramidales exactamente bien realizadas. Pues que sos arquitecto, ¿verdad? Puedes estudiar un poquito, exacto, son completamente exactas, cada una de sus medidas, cada uno de sus lados, y la forma en la que están realizadas coinciden perfectamente. Hagamos algo. En este momento me interesaría más bien introducir a unos expertos acá para que nos ayuden a aclarar algunas cosas, y voy a pasar a un pequeño corte con toda la intención, aparte de causar el interés en ustedes, para poder averiguar más y poder establecer aún más este misterio. Buenas noches, esta es Área 9 y el tema que nos ocupa ahora es exactamente uno de los temas más hermosos que tiene nuestra arqueología nacional: las esferas de piedra. Para esto y para que nos aporte y nos ayude, tenemos un invitado muy especial, don Alejandro Ugalde, que es historiador, periodista y académico, para que nos ubique un poco más desde la perspectiva histórica qué son estos objetos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder saludarlos a ustedes y a todos los amigos y amigas que ven este programa. Los costarricenses nos sentimos muy orgullosos de que nuestro país pueda proyectarse al mundo a través de estas esferas, ¿verdad? Se consideran como una de las obras hechas por los grupos indígenas más importantes del planeta, con una proyección a nivel mundial. Inclusive en este momento el gobierno de la República está haciendo un esfuerzo muy interesante para que la UNESCO lo reconozca como patrimonio de la humanidad, las esferas del Valle del Liquís en Costa Rica. Como hablaban ustedes al inicio del programa, no hay respuestas certeras a cómo se fabricaron, a quiénes las fabricaron, en qué momento se fabricaron. Existen investigaciones muy serias, sobre todo por parte del Museo Nacional de Costa Rica, que es el que está trabajando, la Universidad de Costa Rica, para intentar contestar esas preguntas. Algunas de ellas se dicen que pertenecen al periodo más o menos que va entre el 1300 y el 1300 antes de Cristo y el 300 después de Cristo, la fabricación. Hay unas 500 esferas encontradas en todo el país o que pertenecen a Costa Rica, que se encuentran regadas en algunos lugares. Inclusive hay esferas que están en la Embajada de Costa Rica en los Estados Unidos, en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Pero cuando se pone uno a estudiar un poco, ¿verdad?, sobre qué intentan decir las esferas, pues se puede especular, se puede hablar de alineaciones con lugares como Nazca o con Machu Picchu, por ejemplo. Se puede hablar de mapas astronómicos, se puede hablar de temas de poder utilizados por los caciques o los chamanes más importantes, como formas también para marcar caminos hacia lugares sagrados considerados por los grupos indígenas. Realmente hay muchas respuestas, hay muchos intentos de respuestas a estas preguntas. Lo interesante es que
Duele decirlo, pero tal vez Costa Rica no es el único lugar donde existen las esferas de piedra, ¿verdad? Hay en una gran cantidad de lugares del planeta, se han encontrado en China, en Venezuela, en República Checa, en Argentina, en México. Hay un lugar que se llama Sierra Meca, México, donde hay una gran cantidad de esferas gigantescas. En Nueva Zelanda existen también importantes yacimientos de estas esferas en piedra. Y la mayoría de ellas, según los trabajos de los científicos, de los arqueólogos, de los geólogos, son de origen natural. La naturaleza busca la forma esférica, por eso los planetas tienen esa forma. Los planetas no es casualidad, sino a través del uso de la presencia, de la fuerza de la gravedad, que existe la forma esférica. Entonces la forma esférica es una forma muy natural, muy presente en el universo. Y cómo se realizaron las esferas de Costa Rica, que son tal vez las que tienen la mayor presencia mediática. Se habla de abrasión, porque hay un trabajo de abrasión con una piedra mucho más fuerte, son hechas en granito y en piedra caliza, la mayoría de ellas, y con roca mucho más dura se va haciendo procesos de abrasión que permite irlas desgastando durante muchos años. Ok, referente a ese tema, es lo que podemos llamar así, debería de haber un tipo de evidencia como lo tiene otras obras de este tipo, las cabezas de Nazca, las cabezas olmecas, que sí realmente se ve que tienen un trabajo manual, claro. ¿no? Se nota algún tipo de cincel, algún tipo de abrasión de material que usaron. Lo que refieren en algunas otras que son de origen natural, deberían de tener exactamente eso, ¿no? Algún tipo de pulido por el agua, por el viento. Sí, inclusive recordemos que a muchas de estas rocas o esferas que se han encontrado en el planeta se les llama canto rodado, que es la forma natural, ¿verdad?, de la roca en los ríos cuando viene rodando y pierde todas las esquinas y las puntas y van tomando esa redondez. Para más o menos orientar a la gente, sería como las piedras de río. La piedra de río, sí. Redondas, muy la piedra de pulidas. río que podemos sacar del río y no hay miedo de cortarse, no hay peligro de punzarse con ella. Ese es el canto rodado, la piedra natural del río. Erosionada por el río. Correcto, por la abrasión natural del movimiento. La explicación básicamente es que en el caso de las de Costa Rica se sabe que hay un trabajo manual porque han sido exfoliadas. Hay un trabajo de exfoliación artificial de desgaste de la piedra. En cambio, por ejemplo, en el caso de las de Sierra Meca en México, en el caso de las de Nueva Zelanda, por la formación misma, ahí no hubo trabajo de exfoliación, sino que más bien por asuntos de los volcanes. Hay una participación de los volcanes al momento del volcán hacer la emanación de los piroplastos, salen este material incandescente rodando y toman esas ¿Esto qué puede significar? Que estas personas que habitaban este valle con anterioridad habían conocido o traían esa influencia de esas piedras que a lo mejor adoraban en otro lugar y quisieron replicarlas, o había un yacimiento de este tipo de piedras y la abrasión pudo haber sido por a lo mejor el traslado que les hicieron por la misma presión del movimiento, o a qué se podría deber. Hay varias, me encantaría tener las respuestas, me encantaría tener exactamente esas respuestas y yo creo que estaríamos en otro nivel, pero al no existir la respuesta certera, lo que sí se tiene claro es que Costa Rica es un puente biológico, geológico y cultural entre la Mesoamérica, ¿verdad?, la influencia azteca, influencia maya, y la parte sur, la influencia inca. En el continente americano se conocía la rueda. Existe el calendario maya, el calendario azteca, ¿verdad?, que son círculos. Lo que no lograron hacer nuestros pueblos indígenas fue poner a rodar la rueda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica que se trasladaron? Lo que sí se conoce es que al haber influencia de estos grupos humanos mucho más desarrollados en el norte y en el sur, entonces sí se lograba hacer un trabajo arquitectónico o escultórico sobre la piedra, pero se pone a rodar porque se han movido, ahí las canteras están en un lugar y se trasladaron. Me gustaría intervenir ahí en un punto, viendo que, digamos, podemos entender esos términos. Las figuras geométricas son representadas en la mayoría de las culturas en forma pura. Las pirámides, los rectángulos. El origen de la arquitectura son figuras geométricas puras. Correcto, que simboliza para la mayoría de las culturas la perfección. Correcto, el ángulo. Bueno, pero, perdón que te interrumpa, Meno, pero si recordamos en lo que nos mencionaba,
ese tipo de figuras angulares, los triángulos, los rectángulos, no son figuras que se encuentran naturalmente ahí en la naturaleza. Ahí es donde voy. La esfera sí es natural. Exactamente. Sí, pero la esfera trabajada aquí tiene un trabajo que no es natural. Y que es matemáticamente perfecto. Ahí es donde vamos, porque lo que cada cultura que ha tratado de establecer un monumento arquitectónico, lo que anda buscando es la perfección. Y lo que es interesante, que tal vez en ese caso rescato yo, es que si yo pongo el concepto piramidal de la mayoría de las culturas que han trabajado de esta forma geométrica, si hablo del rectángulo, moviendo piedras, tipo de cosas, Costa Rica era una población mínima para generar semejante perfección. O sea, yo entiendo, digamos, la afición del ser humano por buscar y establecer la perfección con los dioses y establecer la perfección con la comunicación. Han habido a través de toda la historia humana demasiados seres que han buscado la perfección y lo han comparado con Dios o con sus dioses. ¿Tiene esta perfección una búsqueda natural humana o es de afuera? Es que hay dos cosas importantes ahí que tienen que ver directamente con las manifestaciones arquitectónicas, que no solamente es la búsqueda de la perfección, sino la figura geométrica pura, que no es fácil encontrar en la naturaleza, sino que además es una ostentación de poder. A eso, bueno. O sea, las pirámides no tienen la figura geométrica por el simple gusto estético, sino porque detrás de él había un faraón que quería ostentar poder, y por eso vemos la pirámide de Keops, de Kefren y de Micerino, donde van en aumento, porque cada emperador quería ser más importante que el anterior. Pero cuando usted ve las pirámides, usted mismo se pregunta, ¿cómo levantaron un bloque de 40 metros y 200 toneladas eso y que fuera exactamente perfecto? Porque las pirámides son perfectas. Y en lugares donde no hay canteras. Exactamente. Las canteras entonces, están en todavía, Nilo mucho más todavía abajo. los bloques de abajo vos te defendés y decís, bueno, pusiste a 5,000 egipcios ahí, ¿verdad? A jalar y hicieron las pirámides, pisos, ¿verdad? Los 3 primeros pisos. Pero los últimos, y que coincidan asimétricamente perfecto, y además, que estén ubicadas de cierta manera igual que las que están en México, igual que las que están en diferentes lados, que hay muchos de hecho solo hay monumentos. una cadena de donde se encuentran estructuras piramidales en el mundo. O sea, solo se encuentran en una altitud donde está... Digamos, poniéndonos un poquito también sensacionalistas, porque también aquí pues obviamente no se le vamos a quitar mérito a nuestros aborígenes ahí que tallaron. Yo creo que eso es importante rescatarlo, que científicamente no se ha podido determinar esos aspectos, ¿verdad? Exacto, porque digamos, pero tampoco se puede hacer desmérito del trabajo, del conocimiento. Pero hay que ver todas las posibilidades. El trabajo en jade de los pueblos indígenas costarricenses es maravilloso, son de acabados. Pero es algo más manipulable. Pero hay toda una técnica y una tecnología detrás de eso, ¿verdad? Exacto, ese es el punto al que yo quería ir. O sea, yo no quiere decir que nuestros aborígenes no hayan hecho las piedras o no haya robado una tonelada de piedra desde el inicio de la montaña y se hizo una esfera hasta el final del río. ¿Para qué? Pero ¿para qué se hizo? Y si lo hicieron, ¿por qué lo hicieron? ¿Quién se los enseñó y quién les dijo? Eligen con una piedra tal esfera y que mida exactamente lo que tiene que medir. Entonces yo siento que también en la parte de la arqueología antigua y además también inexplicable, usted se da cuenta que definitivamente hay cosas que por la época, que por el momento, que por los avances tecnológicos y por las herramientas era imposible que manejaran en ese momento. Pero para hacernos un poco permisibles con respecto, de acuerdo, yo entiendo el asunto sin caer en digamos, decir que el ser humano no tiene las capacidades de ímpetu o que puede hacer manipulación de un pueblo para lograr un objeto, construir una pirámide en ese sentido. Pero yo entiendo, por ejemplo, en ciudades en Perú, en México, en las pirámides de Japón, que las sumergidas y de todo, yo entiendo eso, pero esferas, solo esferas, no otro objeto arquitectónico. No hablemos tanto de Guayabo, por ejemplo, que es uno de los pocos asentamientos descubiertos hasta el momento, con caminos y con todo, pero las esferas eran aisladas, se han encontrado en posiciones aisladas, y no voy a decir ya solo aquí, que usted me acaba de asesinar mi ignorancia, pero es exactamente ¿por qué esferas? La esfera, nuevamente entramos en el campo de la especulación, ¿verdad? O sea, lo que es certeza científica es que están ahí. Hay más de 500 esferas que van desde los 15 centímetros hasta los 3 metros de alto. Las investigaciones aclaran que han sido trabajos manuales, ha sido esfoliada
la piedra, y que el sentido, la explicación que se da es marcar poder, exactamente lo mismo en Guayabo. Si hablamos de los túmulos donde están montadas las chozas, el más alto era la persona más importante que vivía en Guayabo. Recordemos que Guayabo fue una capital. Y el otro elemento era marcar caminos. Llega Vicente Casaña, que es un astrónomo español que participa en el proyecto Esferas, que está en este momento desarrollándose con patrocinio del Cantón de Osa, y él propone toda esta oratoria, ¿verdad? Don Alejandro. Astronómica, mágica, todo este su tema. Don Alejandro, yo sé que ya eso sale del área de la historia. Que esto es, y es lo que nos queríamos hacer, esto es un tema extenso. Yo creo que a pesar de los esfuerzos de mucha gente se ha hablado muy poco de esto desde la perspectiva de que para qué son, y se ha permitido a nuestro público que pueda entender. Permíteme, porque yo creo que el problema está exactamente en lo que más acoge en este medio, es el tiempo. Entonces, te agradezco, discúlpame Alejandro, te agradezco muchísimo. Pero es importante decir que el Museo Nacional ha hecho investigaciones muy serias y muy importantes. Sí, de acuerdo. Bueno, eso nos da otra puerta más para, como ya es nuestra costumbre, para establecer otros temas. Don Alejandro, le agradezco muchísimo su colaboración, muy valiosa, y amigos, denos un chance más, no saben lo que viene, quédese en Área 9. Está usted en Área 9 y el tema de esta noche es la arqueología inexplicable. Las esferas de piedra de Costa Rica es de mucho hablar. Nadie sabe cómo se hicieron, nadie sabe cuál es su objetivo, nadie sabe cómo poder decir la técnica. Vos me decías, me hiciste una interesante pregunta, ahora tras cámaras me gustaría que la volvieras a repetir. Sin menospreciar nada el misterio que tienen, porque resulta misterioso y sigue intrigándonos el por qué se construyeron, y más que nada el para qué se usan, sobre todo el trasfondo de leyendas o de historias que se tienen, chamánicas y demás. Yo preguntaba qué tan difícil sería si a mí me dan una piedra de dimensiones colosales, de ese tamaño, a lo mejor de 1 metro, 2 metros de altura, y me dan otra piedra abrasiva, ¿cuánto tiempo yo tardaría en hacerla redonda? En lijarla y hacerla redonda. ¿Realmente sería imposible? O sea, ¿cuántas vidas llevaría de un humano hacer esas? Y no solo eso, sino que además la piedra es tan grande, vos la tenés que ir erosionando y tenés que lijarla y que quede perfectamente, ¿verdad? En sus medidas, en su comportamiento. ¿Cómo sabes si está lijando mucho de un lado o no del otro? El Renacimiento con el mármol, que es todavía una superficie mucho más dura. También hay que tener en cuenta la tecnología, porque obviamente estamos hablando de la época en la que se hicieron estas piedras, no había la suficiente tecnología como ahorita. De hecho, no había tecnología. No había nada. De acuerdo a la fecha, a la tecnología, el concepto de tecnología nuestro, porque puede ser que para nuestros aborígenes era muy tecnológico, ¿verdad? La piedra con la que ellos fueron erosionando, pero de acuerdo a lo que nos dijo también el historiador, no sé, ¿verdad? Yo a veces veo un poco también complicado la hora de comprobar que un grupo de indígenas también pues tallaron, ¿verdad? O también que una piedra pues muy grande rodó desde el río hasta convertirse en una piedra que pesa toneladas, ¿verdad? Bueno, tenemos ejemplos de eso, o sea, en México tenemos un lugar que se llama Piedras Encimadas, y es un lugar que tú lo ves y parece mágico, es piedras sobre piedras en un equilibrio perfecto, y no tiene ningún misterio más que la naturaleza lo creó así, igual el Gran Cañón, igual algunas ¿Son redondas? monumentos, no, son lajas, pero son lajas de piedra encimadas una sobre otra. Tenemos, por ejemplo, y están sobre el agua. Exactamente. Si tenemos lo que nos decías, que no había tecnología suficiente o la cultura suficiente, sí la había. De hecho, Costa Rica es el puente, o está ubicada entre dos de las más grandes culturas o lugares con más grande cultura que había en ese momento en Mesoamérica. Estamos hablando de la cultura inca y estamos hablando de entre los mayas, los aztecas, olmecas, que eran los dos puntos de tecnología, y construyeron ciudades y monumentos que en pocos lugares se hacían. Pero tecnológicamente hablando, o mejor dicho, técnicamente hablando, estamos hablando de algo que es comparativamente a las pirámides, en el sentido del tamaño del pueblo y de simbolismo. Y su también. logro. Bueno, el simbolismo en ese caso, digamos, como lo dijo el historiador, todavía él no puede asegurarlo.
Pero de hecho nosotros establecemos que un conjunto de piedras que están colocadas en forma redonda, en una forma específica, que emulan mapas geográficos, se dice que estelares, Mapa marítimo también. o mapas marítimos en ese sentido, tienen un contenido cultural más allá. Yo creo que la discusión estaría en si, uno, son estos objetos arqueológicos definitivamente hechos a paciencia, son objetos que tienen, digámoslo así, nuestros aborígenes o nuestros indígenas tenían la capacidad y la paciencia para hacerlos, o en ese sentido son objetos traídos de otros lados. Yo quiero, sin ser especulativo. Yo quiero ser incisivo porque si decimos que los habitantes en ese entonces de este país no tenían la capacidad para hacer eso, creo que a mí es lo menos relevante, aunque para muchos puede tener importancia, para mí es lo menos relevante si se podía o no se podía, Sí, en todo caso, porque ya, se ha demostrado que se ha hecho. O sea, las pirámides de Giza se hicieron bajo manos humanas y no tenían una tecnología más avanzada, no tenían grúas, no tenían no conocían aleaciones metálicas tan avanzadas como las tenemos ahorita. En Mesoamérica los aztecas, los mayas construyeron ciudades gigantes, impresionantes, como Teotihuacán, a pura mano y piedra. No, cuando se construyeron las pirámides es en les dio México, a ellos el conocimiento también, no teníamos ¿verdad? Para poder hacerlo. no estábamos en la edad de hierro. Y así Sí, se de hecho que construyeron también pirámides. tenemos datos de las esferas que existen muy parecidas, iguales a las de Costa Rica, en diferentes partes del mundo. Tenemos las de Cuba, son unas esferas En la isla de Cuba. perfectas, en la isla de Cuba, son unas esferas perfectas, pero más pequeñas. Se les llamaba las balas de escopetas de Europa, así se las llamaron. Y luego también en Nueva Zelanda tenemos estas esferas, pero en el mar. En el mar, vos las puedes encontrar en la arena y debajo del mar. Todas estas esferas se llaman Muiraki Rolling Stones y bueno, se encontraron en la antigüedad y son de 2 metros de diámetro. Son bastante grandes y son muy parecidas a las de Costa Rica. También tenemos en la isla de Pascua, como la que se llama Ahu Tepito Cura, y son un montón de esferas que están alineadas unas encima de las otras, chiquititas. También en Bosnia y en Cartago de Roma. Son las mismas, es la misma, el mismo concepto, la misma forma. Hay unas más pequeñas, otras más grandes, otras que están debajo del mar, en posiciones estratégicas. Y lo que llama la atención también es que relacionados entre sí es que sea el mismo concepto, esfera de piedra gigante, y en ese momento pues nuestros aborígenes no tenían cómo comunicarse con la gente de Nueva Zelanda y de ningún otro lado, ¿verdad? También. Pero al ser Costa Rica el puente, debería haber entonces esferas en otros lados del mismo. Y deberíamos haber compartido mucha tecnología de ellos. O sea, también. ¿por qué? La pregunta que empieza a surgir es, si estamos en el centro de 2 enormes culturas, ¿por qué allá no hay tantas como acá? Exactamente a lo que yo te quiero preguntar. O sea, ¿por qué aquí hay esferas? ¿Y por qué me dices que en otras, digamos, en los pueblos incas y en los pueblos aztecas Yo entiendo, o mexicas no hay? por ejemplo, que Pero la si humanidad estás en el tiene... mismo puente, ¿por qué en este puente no llegó la influencia maya, por ejemplo, estando tan cerca de... Y sería lo mismo como preguntarse Centroamérica? por qué aquí no hay pirámides. Entonces. Exactamente. O sea, ¿por qué se llegó a alcanzar el construir estas esferas de forma perfecta y no llevarlos al segundo paso, al siguiente nivel, ¿no? O sea, tú ya tienes este conocimiento para hacerlas, ¿por qué no haces el siguiente paso, que sería usarlas como el lugar? Es que otra cosa que se establece es que las esferas están aisladas. Las esferas no están en un monumento arqueológico, en un desarrollo arqueológico. Las esferas están aisladas sobre el suelo franco y puestas en posiciones y elementos específicos. Si yo tuviera un desarrollo arqueológico, y esto no quiero invadir ningún otro campo, y estuvieran ubicadas de tal forma, ¿por qué están ubicadas en un lugar totalmente aislado? ¿Por qué no están ubicadas? Si yo hubiera encontrado en Guayabo una de estas esferas, yo diría, ok, hay una relación. Pero que es interesante también que los españoles no las encontraran, porque si en Cuba existen, para mí, los elementos, y en Pascua existen, yo puedo encontrarle la lógica, digamos, que las esferas pequeñas pudieron ser utilizadas también para mover otros monumentos mayores, pero es que aquí son totémicas, son completamente ubicables y están en un esquema geométrico, indicando que... Bien, Sí. esa es la pregunta. Eso es lo que íbamos.
Para mí sigue siendo la cuestión, no tanto el concepto de cómo fueron creadas, ni por qué fueron sino creadas. el objeto, para que... Sino ese objeto a que le dedicas tanto tiempo crearlo, ¿con qué razón lo haces? Por ejemplo, en la época más moderna, cuando se construyeron las catedrales, también fueron edificios que duraron artesanalmente 400 a 500 años. en construir una catedral. Pero tenían un fin. El fin era demostrar el poder de la Iglesia Católica en el momento que estaban siendo hechos. Y hubo gente que se sacrificó y generaciones de familias que trabajaron en construirlas. Es más, pues, prácticamente nosotros podríamos decir que tenemos lo mismo, ¿no? Así como Egipto sacrificó cualquier cantidad de obreros a la hora de hacer las pirámides, nosotros también pudimos haber sacrificado el tiempo de utilizar a nuestros aborígenes, lijar ahí la piedra, ¿verdad? En caso de que haya sido. Es únicamente una cuestión de simbolismo, ¿verdad? Aquí yo creo que el misterio traza en eso, en qué los motivó en hacerla. O sea, sabemos que en las ciudades, por ejemplo en las necrópolis egipcias, la motivación eran los dioses. Que eran vivos, que eran los faraones. O a los faraones, ¿no? Que motivaban su grandísimo ego y muestra de poderío el construirse una pirámide más grande tras otros. Aquí en México, en Mesoamérica, tenemos que eran templos de adoración donde se conectaba con los dioses o observatorios estelares. Se tiene esa referencia del por qué se llegaron a hacer esas estructuras monumentales, porque tenían una razón a una deidad. Pero aquí en Costa Rica, al no tener una referencia, al no tener nada que nos explique a qué culto se le tenían o a qué se le rendían esa dedicación a las esferas, yo creo que es donde entramos el momento del misterio, el momento de no saber en base a qué motivó, una, crearlas, y dos, a lo mejor ubicarlas en el lugar donde están. Y no solo en las esferas también, Chuck, sino en otras edificaciones, ¿verdad? Cuyas medidas son exactas y además también que fueron creadas para un fin, como vos decís, pero sobre todo con bases que hasta el día de hoy un arquitecto no ha podido reproducir ni va a reproducir tampoco, ¿verdad? Entonces, o al menos con los mismos recursos que tenían en esa época. En ese momento, tal vez en este momento, pues sí, con la maquinaria y demás que tenga, pero con los recursos de ese momento, ahí es donde se transcurren las edificaciones inexplicables. Y acá en Costa Rica, pues obviamente pues no es la excepción. Este tipo de objetos utilizados dentro de un punto de vista social, no vamos otra vez a vaticinar o a establecer una teoría. Si yo tengo una esfera y soy dueño de una esfera, yo soy mejor que el que no tiene una esfera. O el que tiene la esfera más grande. O el que tiene la esfera más grande. Pero digámoslo en el sentido, sin caer en el ridículo, yo tengo un símbolo de poder. Yo tengo un bastón, tengo un bordón, tengo una edificación, tengo una pirámide, tengo Stonehenge. Yo soy el pueblo, soy el elegido, soy el Dios, soy el poder. Hemos venido tratando este tema muy consecutivamente, muy encadenado, donde los elementos sociales se convierten exactamente en la manipulación del poder. ¿Y de qué no me sirve a mí tener el poder en una sociedad supuestamente tan primitiva? ¿Qué obtengo? Bueno, lo que está también detrás de esto son los símbolos, porque no sabemos qué símbolo o qué estará detrás, qué los motivó a los indígenas de nuestro país a crear estas esferas, a colocarlas de esa manera. ¿Cuál es la simbología? ¿Qué es lo que ellos están tratando de darnos pistas o algún mapa, como decía Cindy, en su posición estratégica? A mí lo que me queda claro es, para establecer una pequeña conclusión, son objetos creados por humanos, son objetos espectacularmente especiales, son objetos de poder, son objetos sociales. Que pudiesen tener alguna tecnología extraterrestre. Bueno, eso exactamente es lo que vamos a ver. Les pido por favor, para establecer nuestra fase final, no se vayan, esto es Área 9. Esta es Área 9 y el tema de esta noche, arqueología inexplicable. En este tema que es tan amplio, que hemos tratado las esferas de Costa Rica, en el panel hemos estado discutiendo con respecto a posibles orígenes o posibles explicaciones. Es una arqueología inexplicable
¿Es una manifestación de poder? ¿Es un uso? ¿O como aquí me acaban de soplar en el oído, tendrán que ver otros orígenes? ¿Qué opinas tú? A lo que nos comentaba Cindy sobre influencia extraterrestre, yo creo que es muy interesante lo que se ha venido mencionando, sobre todo de lo que tenemos aquí en las culturas mesoamericanas, todo lo referente a la influencia de los dioses, cómo llegaron, cómo mencionan el lugar. De hecho hay menciones de estrellas, de galaxias, de donde ellos mencionan que vinieron sus dioses, que son lugares que existen y que no había forma de contemplarlos a simple vista en el momento que ellos hicieron sus anotaciones, dejaron sus vivencias guardadas. Ellos hablan de lugares que hasta hace poco, gracias a la tecnología de los telescopios, se puede checar que realmente tienen su ubicación las galaxias y los planetas. Entonces, ¿cómo es posible que ese tipo de civilizaciones tan primitivas, como considera sobre todo el mundo occidental, sobre todo los que venían muy avanzados para la época, digámoslo de una forma, en carabelas, yo creo que en cierta parte, más allá de si hay una influencia o no de seres de otro planeta, para empezar estamos hablando que siempre se ha menospreciado la capacidad del ser humano para realizar ciertos actos. Yo empezaría por ahí. Si hay una influencia o no hay una influencia de otro ser divino, otro ser venido de otro lugar, si es posible o no, creo que eso es parte de otro tema, parte de algo que también es muy difícil de probar. Pero el por qué normalmente entre seres humanos siempre desmeritamos las acciones de otros tantos. No sé qué opinan. El por qué cuando se hacen las pirámides, mucha gente dice, no, vinieron extraterrestres, ellos movieron las piedras. No, ellos les dieron tecnología para poder hacerlo tan perfecto. Bueno, yo pienso, ¿verdad? Y a través de lo que hemos podido investigar, también se debe a una cuestión arqueológica que se han ido encontrando en las pirámides. Por ejemplo, la gran pirámide de Giza, hace unos pocos años un arqueólogo del Cairo y también un arqueólogo que se llama Sheman, si no me equivoco, se llama Shahen, ellos empezaron a estudiar las pirámides y demás y lograron determinar ante una conferencia de prensa algo que dejó a todo el mundo atónito. Dijeron, nosotros consideramos que efectivamente, por ejemplo, por lo menos la pirámide de Giza sí tuvo una ayuda extra para que los egipcios cambiaran la forma de realizar sus estructuras, sus edificaciones, sus palacios y además también las otras pirámides. Por lo menos la de Giza, en la parte de adentro, podemos decir que tenemos evidencias. Bueno, como se comunicaban ellos en la forma de escribir, en sus jeroglíficos, en las paredes de la pirámide de Giza se encuentran manuscritos y además también se encuentran dibujos y pinturas donde ellos mismos aducen a un ser superior que les enseña cómo realizar cierto tipo de cosas. Me voy a tomar el atrevimiento un momento por aquí, Chuck, para leerles un poquito de una investigación que se dio en una de las pirámides, en una de las paredes de la pirámide de Giza, donde se saca la leyenda de Tepsepi, que dice que significa que es la primera vez. Se describe también cuando los dioses del cielo, y así ellos van pintando cada uno de sus jeroglíficos y demás, los dioses del cielo vinieron a contactar a la tierra y la tierra empezó a levantarse del fango. Entonces es muy interesante ver cómo esa interpretación de que la tierra empieza a levantarse del fango, ellos mismos dibujan a un dios grande que dice que después se fue en una estela de fuego, en un barco de fuego, en una estela de fuego, también así lo describen, que obviamente pues en ese momento uno aduce que una estela de fuego que viene del cielo pues es una nave, ¿verdad? O cualquier otra cosa, porque mentiras que ellos van a decir, bueno, vimos una nave o un platillo volador, pues porque no tenían ese conocimiento ni tampoco tenían esas palabras. Entonces ese tipo de Tepsepi, como ellos lo llaman, ve a un montón de gente, a un dios que está ahí iluminado, ¿verdad? Y empieza a señalar y empieza a hacer edificaciones y a enseñar cómo se hace. Entonces, los historiadores, ¿qué es lo que han hecho? Trabajar en conjunto con la arqueología. Van a esta pirámide y empiezan a ver ese tipo de pinturas y se dan cuenta que los egipcios en la antigüedad, pues quisieron plasmar en toda una pared quién les enseñó y cómo les enseñó a modificar una pirámide o hacer en realidad una de las pirámides más grandes, que es la de Giza, y la que tiene más actividad
extrasensorial y además la que tiene más proyección a ser una tecnología que sí, efectivamente no la diseñaron los egipcios, pero que sí tuvieron alguna colaboración. Ya las anteriores, ya las posteriores a esa grande pirámide de Giza, pues sí ya pudo haber sido completamente mano humana, ¿verdad? Bueno, algo muy interesante también, compañeros, es la presencia de textos de jeroglíficos, como decía Cindy. Existen todos estos jeroglíficos, textos hindúes, como es el Ramayana, que describen naves espaciales, describen helicópteros, describen explosiones atómicas en la antigüedad. También tenemos en la India, se encontraron esqueletos con 5 veces mayor radioactividad que ahorita, que en la actualidad. ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué? Si en esa época no había tecnología, no había aparatos así tecnológicos como la televisión, etc. Y también se ha encontrado uranio mineral en minas de África. Entonces, bueno, está toda esta presencia de textos, de jeroglíficos, de los mismos egipcios que dibujaban naves espaciales, dibujaban seres que no eran parecidos al ser humano en esa época. Entonces ahí entra la hipótesis del por qué esto será una iluminación, que era lo que ellos estaban viendo para empezar a dibujar todas estas cosas que en esa época no existían. Hay una teoría muy interesante sobre la civilización de los sumerios, que fueron las primeras civilizaciones del mundo, ¿verdad? Donde ellos en su arquitectura también y en su forma de expresarse y de grabar cada uno de los momentos importantes en su tecnología, lo hacen también a través del dibujo y la pintura. Y hay una pintura muy interesante que no solo describe el ADN del ser humano, ¿verdad? Como tal, empiezan a dibujar con ese conocimiento, sino que además hay casi que podría decirse todo un libro en piedra sobre cómo hacer una pirámide, sobre cómo hacer cierto tipo de estructuras, cómo levantarlas y demás, que ellos pues obviamente es prácticamente como que alguien se las dijo y fueron pintando cada una de esas para que quedara el manual de las cosas realizadas. Entonces, desde las edades antiguas y de las épocas antiguas, el ser humano, no queremos decir que no tiene la capacidad de hacerlo, claro que la tiene, puesto que la hizo. No quiere decir que ellos mentalmente vinieron y le dijeron, bueno, voy a poner esta piedra aquí y esta bola aquí y esta bola allá. Tuvieron que venir a enseñar cierto tipo de tecnología para que se pudieran realizar cosas que en este momento son las que nos tienen acá en el área 9, hablando de arquitectura inexplicable. Arqueología, perdón. Y arquitectura también, porque bueno, hay algunas bases de arquitectura que son inexplicables. Las palabras de ustedes dos retumban en lo que me están diciendo. Retumban sobre todo en un montón de información que en este momento se está saliendo a la luz. Hace algunos años alguien podía establecer estos temas, hubiera sido señalado de más de una forma, pero en este momento, en la actualidad, el hecho, hay un tema que se da, que son los avisos. ¿Para qué hacer que la humanidad avanzara? ¿Para qué hacer que estos monumentos simbólicos? Yo puedo entender que alguien vino acá, me dio una forma de hacer las cosas y que yo celebré eso y lo construí. ¿Pero para qué? ¿Para qué si la pirámide era una nave espacial de la Tierra para poder llegarle a los dioses? Y en México, las profecías, es lo que me está dando vuelta hace rato en la cabeza. Todo este ambiente, todo esto de los extraterrestres, de la información y de todo, en la actualidad nuestra sociedad y nuestro público está preocupado. Algo está a punto de pasar. Hemos venido desde el primer programa hablando de la manipulación de la información. Hemos venido hablando del uso del poder. Hemos venido hablando exactamente de cómo hay sociedades que se están agrupando o están determinando. ¿Para qué? Es la pregunta. Y estamos hablando ahora de una arqueología que es inexplicable desde hace miles de años. ¿Para qué? Si se está hablando exactamente de una fecha. Dime tú. Exactamente, eso es lo que seguíamos hablando y comentando, el por qué se hace, el por qué se mete en nuestras mentes, por qué se vuelve en leyenda este tipo de construcciones. Una de las que a mí vienen a la mente es el por qué todo se hacía de forma tan titánica. O sea, no era más fácil conservar algo más pequeño, trasladarlo, prácticamente como lo hacemos nosotros, ¿no? Al contrario de nosotros, ellos parecía que querían hacerlo todo más grande,
que lo vieran desde todos lados. Nosotros pensamos en los celulares más pequeño, más transportable, más compacto, ¿no? Porque en ese tiempo el rendir esos cultos tenía que ser macro, costase. O sea, no importaba las generaciones, no importaba el tiempo que tú tendrías que pasar trabajando para eso, pero tú tenías que cumplir esa labor. ¿Qué influyó? ¿Qué motivó o qué vieron o qué les hizo transformar su vida de ser simples caminantes de esta tierra a dedicarse vidas enteras a construir este tipo de estructuras? Tuvo que haber pasado algo que los haya impactado en ese momento, esas personas, esos humanos que caminaban en la tierra simplemente vagando, buscando comida, buscando refugio, que los obligó a decir o a construir. Sí, un acontecimiento en el alrededor como para que en ese momento las pirámides de México, los aborígenes mexicanos o los indios mexicanos dijeran, bueno, no, este es el momento el que hay que hacer una pirámide, pongámosle, no importa, así duremos 120 años jalando todos los ladrillos y las piedras y tallando y demás, hay que hacerlo, porque como lo decía Chuck, te pasas la vida prácticamente, los hijos y los hijos de los hijos y los nietos les ayudaron a tallar la piedra o la esfera tan grande que nosotros tenemos. Sí, igual bueno, yo pienso también que, digamos, si a nosotros se nos fue otorgada una iluminación, una ayuda extraterrestre, una ayuda divina, como estamos planteándolo, fue muy probablemente para que la sociedad, para que la humanidad creara ese paso a lo que fueron los descubrimientos matemáticos, a lo que fue las construcciones, a la arquitectura. Hay más de una prueba. Fue un gran paso para toda la humanidad, para la sociedad, para los descubrimientos que nos trae a este momento. Hay, entre lo que se ha tocado y la mayoría de cosas que hemos hecho esta noche, hay varias cosas que me quedan y supongo que a nosotros, a los televidentes también nos está dando. Mencioné algo que me parece que es el tema que vamos a seguir la próxima semana. Se habla de por qué estos datos, de por qué estos hechos, pero también veamos así qué es lo que les prometo que tendremos. Hay una serie de mensajes entre estas estructuras, entre estos elementos, no solo son petroglifos o información. Vamos a tratar la próxima semana exactamente algo que nos preocupa a todos. El final, las profecías, lo que las antiguas culturas decían, el ciclo se está acabando. Buenas noches, esta es Área 9 y por favor véanos la próxima semana. Gracias.